Buenas tardes o buenos días o buenas noches, depende de en qué horario estén viendo este video. Mi nombre es Anabel Castaño, soy del área de Acción Cultural del Museo Etnográfico y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de El Museo desde Adentro, conversaciones con trabajadores y trabajadoras del Museo Etnográfico. Hoy me acompaña como co-equiper, co-entrevistadora, co-charladora Lucía Berra del área de comunicación del museo, que bueno, ahora te voy a pasar la palabra, Lu, para que puedas saludar como corresponde. Y bueno, porque justamente Paula Balbi, como les decíamos en el último episodio, en la entrevista que le hicimos a Fabiana Bugliani, está en este momento haciendo un trabajo de estudio e investigación por otros lados, así que no nos va a estar acompañando en estos episodios. Y bueno, se sumó Lucía, a la que probablemente ustedes recuerden de una entrevista anterior justamente acá mismo en el Museo desde Adentro. Así que Lu, primero te paso la palabra y después sí las presentamos con nuestra invitada especial que Bueno, tenemos. hola, un gusto estar acá acompañando, sumarme al ciclo y arrancar con esta súper invitada que tenemos, un placer. Ella me dio la bienvenida cuando yo llegué al museo, tuve la suerte hasta que me pude hacer de un lugar físico propio de compartir el espacio con ella unos meses y la verdad fueron hermosas las charlas que pudimos tener, así que espero que esas cosas que me fue contando las podamos compartir ahora con todos ustedes. Bueno, hola. Bueno, ya estuviste anticipando algo que es maravilloso y que es muy, Mm, sí, sí, no, y que es muy característico además de nuestra invitada especial, que es Silvia Manuale, que justamente, entre otras cosas, es su risa y su sonrisa y su simpatía, que es algo que Bueno, toda la gente que ha pasado por el museo seguramente puede decir eso de ella. total. Silvia, que después, bueno, la irán conociendo a medida que vayamos conversando con ella, pero bueno, yo voy a decir algunas cosas y después ella seguramente después me va a corregir o va a decir, no, no es tan así, pero bueno, es artista plástica, es fotógrafa, una excelente fotógrafa también, desde hace muchos años que trabaja en el museo en distintas áreas y creo que por eso también esta va a ser una conversación muy interesante porque justamente tenés una mirada puesta sobre distintos espacios del museo y a la vez desde tu formación en artes, cosa que uno dice, pero es un museo de arqueología, antropología, ¿qué hace una persona de artes en un museo? Bueno, algo de esto vamos a hablar, pero no me voy a adelantar, sino que le voy a pasar la palabra a Lu para que, como tradicionalmente, arranquemos con la primera pregunta que le hacemos a nuestra invitada. Bueno, muchas gracias. Recién contaba un poquito cómo fue mi llegada al museo. Lo primero que te queríamos preguntar es cómo llegaste vos al museo, cómo fue tu llegada. bueno, primero agradecerles la presentación, que es encantadora, como son ustedes. Eh, y mi llegada al museo fue hace muchos años. Mm, Yo estaba terminando de estudiar Bellas Artes, trabajaba en las oficinas de CONICET y trabajaba con una persona que era la secretaria de la Comisión de Historia y Arqueología, creo que era en ese momento, y me dijo, Silvita, ¿a vos te interesaría trabajar cuando termines en un museo? Y entonces le dije, ¿qué museo? ¿Y para hacer qué? Como dibujante. Ah, sí, le dije enseguida, sin saber nada. Sí. Bueno, recibite y después ujú. hablamos. Fue algo así. Bueno, pasó un tiempito, no mucho, me recibí y demás, y me dijo, tengo una persona, el doctor Krapovicas está necesitando una dibujante. El doctor Krapovicas es del Museo Etnográfico. Wow, ¿y qué tengo que hacer? Si te interesa, te pongo en comunicación con él. Bueno, perfecto, así que me puse en comunicación con él. Fui un día al CONICET después de las reuniones de las comisiones, nos saludamos y demás. A mi hija, tome, me dijo, quiero saber si puede hacer esto. Y me dio un tiesto de Una una vasija. urna, ¿sí? De una urna del noroeste argentino, que era el sitio donde él trabajaba. Dijo, le digo, ¿qué hago con esto? Dibújelo, a ver, quiero ver cómo es, cómo, bueno, y me aprobó. Ah, muy bien. Está, acá seguía en el museo. Y Y fue maravilloso. Silvia, y te pregunto, ¿vos ya habías oído hablar del etnográfico o fue en esa conversación que dijiste,
Bueno, y ahí te Sí, enteraste un poquito. sí, me lo habían comentado, sabía por distintas personas y demás, y bueno, y fue como algo muy halagador poder estar, porque además siempre me gustó mucho la arqueología. Me acuerdo que cuando estudiaba en Bellas Artes, la parte de historia y demás, me interesaba, ay, qué lindo. Es más, en un momento hasta pensé estudiar arqueología antes, cuando estudiaba Bellas Artes. Mira, Pero mira. bueno, la vida te va llevando. Bueno, igual Los terminaste. caminos, Te fue llevando, digamos. los caminos se van encontrando. Sí, sí, y terminaste en Bien, un museo de arqueología al final, así es. así que, y trabajando con un arqueólogo, que Mira, sí. para quienes nos acompañan y no lo conocen, Pedro Krapovica fue un gran arqueólogo e investigador del noroeste argentino, que fue director del Museo Etnográfico durante muchos años, y que bueno, realmente sus investigaciones generaron un impacto también, tuvo un trabajo muy específico, digamos, en algunas épocas y estudios específicos de ciertos periodos, pero bueno, además de eso, ahora digo, ahora cuando agarro un apunte de Krapovicas deberé tener que estar mirando los dibujos porque Mm, digo, caramba, eso quiere decir que ahí estaban los dibujos de Silvia de Manuale. Silvia. Lamentablemente, no todo se ha publicado. Mira, Mejor dicho, muy poquito. mira. Hay publicación en alguna revista, muy poquito. Me hubiera encantado que se publicara. Fue, fue Bueno, además además de un gran investigador, en el momento que fue director mío, él era subdirector del museo, pero quiero dejar en claro para quienes no lo conocieron que era una persona deliciosa, un ser humano muy humano, de verdad, amoroso, con toda una amorosidad para dar y para dejarse dar, también para recibirla. ¿Y qué lindo. cuántos años estuviste trabajando con él? Hasta su muerte, 11 años. Wow. Sí, sí. Fue muy lindo trabajar con él porque yo le preguntaba cosas de los trabajos, de lo que él decía o me decía, bueno, mira, tal y tal cosa, o tal dibujo a mí me parece, no, 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 usted siga escribiendo que yo dibujo, me decía. A mí me parece que tiene que ver con esto, pero no, mija, era otra cosa. Era así una relación muy familiar desde lo mejor de cada uno, trabajar con él. Muy lindo. Bueno, tenemos unos dibujos que vos hiciste, que sí, estoy tratando de compartir la pantalla justamente para mostrarlos, que Mm. son del 86, que acá podemos ver un detalle de esto, ¿no? Y querés contarnos un poquito de estos eran el tipo de trabajo que vos hacías para él. Sí, sí, y este es el año que yo entré al museo, en noviembre del 86. Y bueno, lamentablemente no está el dibujo de prueba que me hizo hacer ese tiesto, que era un tiesto maravilloso. Pero está este Yurito, como le gustaba decirle a él, de Cerro Colorado, y fue el primero que dibujé. Y yo le tengo un amor particular. Y bueno, eh, y después son otros trabajos. Y esas fichas que se ven es porque él me dijo, bueno, tendrías que empezar a leer un poco de cosas y demás. Y entonces yo decía, ¿cómo hago todo esto? Pero yo no sé, bueno, fíjate, o fíjese, porque al principio no me tuteaba. Y entonces fui haciendo esas fichas, que ya son arqueológicas también las fichas, pero era un trabajo muy lindo, muy lindo. Y cuando, bueno, él me dijo, mire, usted viene de Bellas Artes, eh, así que piense que esto no es un trabajo artístico, es un trabajo más técnico. Usted lo que tiene que hacer es un dibujo científico. Entonces yo le pregunté, ¿y qué sería un dibujo científico? Bueno, usted tiene que mostrar, pero esto es textual, ¿eh? Usted tiene que dibujar, mejor dicho, lo que ve.
para la gente que sabe de lo arqueológico y para los que no, también. Y bueno, así, en verdad, yo me fui haciendo con el andar y preguntando a distintas compañeras que eran arqueólogas y tenían ya conocimiento del dibujo científico y demás, cómo se hacían los cortes, cómo se mostraba, me fueron explicando y yo así fui haciendo el camino y bueno, entre borradas, borradas y vueltas a hacer, pero así quedó. Bueno, buenísimo. Y muy lindo. Mucha goma. ¿Eh? Mucha goma. Me acuerdo que cuando yo llegué estabas dibujando unas piedras. Unas piedras, creo que eran unas puntas de flechas, voy a decir ahora. Puede ser que hayan sido, pero eran de piedra. Ser, o bifaces. Sí. Fíjate que ya tenés hasta el lenguaje, Silvia, ¿eh? Ah, claro. Sí. Unas piedras voy al infierno. No. No, y te pregunto una cosa más en relación a esto, ¿no? Bueno, vos trabajaste muchos años muy cerca de Pedro y de toda la investigación de él y de las colecciones que él estaba trabajando, que eran colecciones que estaban dentro del museo, más todos los trabajos que él hacía arqueológicos. ¿Y trabajaste también como dibujante para algún otro o alguna otra arqueóloga? ¿O en general el trabajo era sobre todo con él? En ese tiempo fue con y para Pedro. Bien. Para su investigación. Fue mucho después que empecé a trabajar, bueno, el trabajo con el acervo plumario, con Silvana Di Lorenzo. Sí. Y actualmente, bueno, desde que estoy, desde el 2017 en el IDECU, con dirección de la doctora Williams, sí trabajo directamente con dibujos, con material que necesiten hacer para los distintos grupos del IDECU. Claro. Bueno, acá hacemos como... Ahí se hizo como un ruido medio raro, pero bueno, acá hacemos como una revisión un poco de que el IDECU, cuando estuvimos conversando tanto con Fabiana Bugliani como con Mónica Verón, como con Verónica Williams, lo nombrábamos, es el Instituto de las Culturas, que es un instituto de investigación dependiente, digamos, con doble pertenencia. Pertenece al museo, pero también al CONICET. Entonces, ahora, claro, vos llegaste al museo como personal de CONICET, en ese momento, digamos, estabas ahí dentro del museo. Ahora que está el IDECU, digamos, sos más personal del IDECU, más puro, digamos. O sea, estás más ahí trabajando que con la parte del museo más específicamente dependiendo de filosofía y letras, ¿no? Un poquito así. Sí, ya directamente soy personal del IDECU. Dejé de ser personal del museo. Bueno, pero viste que el museo desde adentro habla con gente que está dentro del museo. Claro. Estamos adentro del museo. Es así, es así. Y es más, yo tengo, ahí sí también como para presentar otra imagen, a ver si es que la capto. Vamos a ver que es esta, y yo no sé si esto tiene que ver con el trabajo justamente de IDECU o si es una mezcla de, digamos, de distintas áreas de trabajo por donde has pasado. Eso te pregunto a vos, porque acá también podemos ver algunos otros ejemplos de tu trabajo. Sí, pero no con el IDECU. Ah, mira. Esto es un trabajo, las piezas que se ven pertenecen al depósito de etnografía, y la doctora Tarragó, que bueno, ella también fue directora de mi trabajo, me pidió que dibujara algunas piezas del depósito. Y bueno, en ese momento elegí unas cuantas, acá se muestran algunas, que para mí, y de acuerdo a lo que hablábamos con algunas de las personas del depósito, pertenece a lo femenino, a la mujer. Entonces, para mí era esa representación. Claro. Y la que está en el centro, que es el depósito de arqueología. Digo, la que está en el centro sos vos. No, bueno, quedó así en la foto, estoy dibujando las piezas
que se ven es para la primera exposición que se hizo en el museo, la primera, perdón, una exposición de la primera expedición, de la primera campaña. Expedición, perdón, sí, gracias. La primera expedición de Ambrosetti. Claro. Entonces, bueno, me pidieron de dibujar y yo con gusto dibujo esas piezas porque son a cual más hermosa. Buenísimo. Bueno, un poco era preguntarte por dónde íbamos, pero igual creo que con esto que vos decías previamente, ¿no? De lo de Krapovicas, lo que te había dicho Pedro, ahí tenemos un poco de idea, porque estábamos hablando con Lu antes de empezar la entrevista con vos, era, bueno, ¿y qué es el dibujo científico? Entonces creo que acá vos lo aclaraste muchísimo con eso. Sí, sí. Pero no fue solamente con él que estuviste trabajando, justamente después cuando una vez que, después de que él fallece, vos seguís trabajando en el museo y en otras áreas, porque justamente yo cuando entré a trabajar en el museo, así como le pasa a Lucía, Claro. cuando entré como voluntaria, en ese momento no estaba trabajando, era de voluntaria, vos estabas trabajando en otra área también, ¿y ahí estabas haciendo dibujo o qué estabas haciendo? En el depósito de arqueología Sí, estaba. No, ya no dibujaba, era el director del museo, era Pepe Pérez, Pepe y Pérez él, Goyán, sí. sí, y bueno, y me dijo, Manuel, yo no quiero que te vayas. Si a vos te parece bien, yo con todo gusto voy a ser tu director, de verdad. Bueno, fue bárbaro, y fue otro tiempo, también con una persona distinta, con sus características, pero fue muy lindo y fue otra instancia del museo también y fue muy bueno abordar otros trabajos. Entonces le digo, ¿y qué haría? Quiero que trabajes con la gente de conservación y museografía y museología. Ay, y yo estaba como, ¿y cómo es esto? Y también volví como al principio y empecé otro derrotero con los compañeros y ya ahora amigos de conservación y museología, con los cuales aprendí un montón de cosas y empecé a trabajar en el depósito y además, bueno, ya digo, para los montajes de las exposiciones y demás, y haciendo cursos con ellos, porque Fernando Veneroso daba los cursos para ver cómo se hacía un soporte, cómo se hacía una cosa, la otra, Silvana lo suyo, y yo ahí estaba también como una alumna más aprendiendo otras cuestiones que, bueno, me parece que lo rico, para mí por lo menos fue eso, ese intercambio. Bueno, tenemos... Ay, perdón, Lu, ibas a decir algo. No, me quedé pensando en los montajes, hay muchas Ay, historias, ¿no? Uno llega y empieza, cuando llegas al museo te empiezan a contar historias, anécdotas de los montajes de las distintas exhibiciones. No sé si te acordás de algo por ahí que quieras compartir. que se pueda. A que se pueda, claro, perdón, sí, es comprometedora la pregunta. No, no, qué decir, que todo era de mucho trabajo, pero agradable. Era, bueno, eso no significa que no, uno no discutiera, no dijera, no, pero a mí me parece que es así, no, hay que hacerlo de esta manera. Bueno, pero era también de mucho aprendizaje para mí. Mucho aprendizaje. Y ahí sí podía desarrollar un poquito más algo, entre comillas, artístico, algo un poco más, en verdad, más plástico, digamos, salirme un poquito de la estructura de lo científico. Si bien era todo, en todos los años de mi trabajo siempre fue hacerlo en apoyo a la investigación, como es mi, es mi trabajo desde el principio. Pero bueno, aprendiendo otras cosas y muy divertido. Los montajes son muy divertidos. Tenemos una colección, yo creo. Tenemos fotos. Yo no quería decir nada, pero
Tenemos fotos. Igual vale la pena aclarar que no tenemos fotos, digamos, de los montajes más viejos, en parte porque no las tenemos en digital. O sea, muchas se Claro, sacaban, claro. para quienes son más jóvenes, me hacen sentir muy vieja, ¿no? Pero digo, para quienes son más jóvenes, Imagínate. llevábamos una cámara que tenía un rollo que uno le hacía hacer avanzar así, después la llevabas a revelar. Eso, digo, si te gusta la fotografía analógica, tal vez te suene conocido, pero era la forma. Entonces, Claro. tenemos más fotos más recientes. Pero, por ejemplo, algunas de las fotos que tenemos como para compartir, a ver si es que la encuentro. Bueno, acá la tenemos a Silvia en el montaje esta era una vitrina que se hizo, dos vitrinas en realidad, que se hicieron por Día de Muertos, que en un momento decidimos hacer para una muestra, y fue justo para la Noche de los Museos que se llegó a abrir, y bueno, ahí la tenemos a Silvia totalmente concentrada. ¿Qué estabas haciendo ahí? ¿Poniendo un Estás muy soporte? seria, Silvia, ahí. Qué Sí, pues estaba raro. concentrada. Si no, Veneroso me retaba. Y Silvana también, porque no se podía. Todo siempre se hizo, digamos, con poco presupuesto, muy, voy a decir algo muy cotidiano, pero remándola mucho, desde todos los lugares y entre todos. Entonces, había que tener mucho cuidado para, creo que estoy atornillando un soporte, me parece que es Sí. un destornillador. Y había que tener cuidado con la fuerza y la presión, que no se rompa el acrílico, porque a lo mejor no teníamos más, Claro. y que no se rasgue la tela. Hay muchas cuitas que hay Sí, que ver un cuando uno está trabajo. trabajando. Uy, ¿qué nivel de eco? Bueno, un trabajo que es bastante delicado, ¿no? A la vez, como vos Sí. decías, o sea, la relación siempre está atravesada también por el humor, así que la siguiente foto que vamos a mostrar, por ¿Ah, supuesto, sí? la pensamos y dijimos, sí, la vamos a mostrar porque Yo nunca la vi esa foto, ¿eh? No, esa Confieso. la saqué yo, la saqué yo. Nadie salió damnificado, por supuesto. no. Y aprovechamos para saludar siempre a Fernando Sí, Veneroso, siempre. Un siempre. besito, porque no, no. Aprendí mucho, mucho con Fernando. De muchas cosas. Y no solo Sí. de esto, digo, no, no, y No, claro. Acá estoy de nuevo seria. acá estás de nuevo, seria. Estaba restaurando, me parece, ¿no, Ana? Sí, Un busto para la exposición que se hizo en el centro, ahí está, los Para desafiando el silencio. desafiando. desafiando, sí, 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 esto fue estaba haciendo eso, previo Desafiando el Silencio, que estaba al Silvia silencio. súper concentrada ahí en el taller, trabajando sobre esos bustos, y bueno, yo no me pude Sí. resistir y dije, te tengo que sacar esta foto, que tampoco creo que tampoco te las tenías. No, no las tengo, no, no tengo estas fotos, no, no, Y no. esta, donde está cosiendo. ¿Qué estaba cosiendo? Yo no me acuerdo, Debía no ser sé, alguno de los soportes para sí, alguna de las piezas de tela, puede probablemente. ser, sí, También, cuando estaba Sí, armándose el montaje de Desafiando, y si allá claro. atrás, si el de atrás no es Fernando Veneroso, probablemente ahí le pegamos en el palo, y podría llegar es a ser. probable, puede ser que estaba cosiendo algo para poner en esa vitrina, Sí, puede sí. ser, O sea que sí. imagínense, o sea, estamos hablando de muestras que son del 2012, 2013 en adelante, digamos, ¿no? Estas fotos, toda esta colección de fotos. Pero tenemos una que es un poquito más atrás, que tiene que ver con un trabajo específico que ustedes hicieron. Yo dejo de compartir acá porque así busco la otra foto específica, y que fue el trabajo que ustedes hicieron con la muestra de Danzantes de la Luz. Y eso fue, Oh, claro, y eso fue más que un montaje, fue todo un trabajo. Entonces te quería preguntar, ahora vamos a mostrar la foto, pero te quería preguntar si querías compartirnos un poco cómo fue esa experiencia y qué fue eso, qué fue lo que hicieron ahí. ay, qué linda. Eh, Fue un trabajo maravilloso, realmente de equipo. Bueno, Pérez Goyán nos pidió al determinado equipo eh, hacer este trabajo de las capas que después fueron expuestas en el Metropolitan de Nueva York. Es cierto, había que eh, ver
cada cosa cómo se iba haciendo. Y estamos allí viendo con Fernando y con Silvana cómo se sujetaban esas placas. Bueno, estas capas estuvieron expuestas, están todavía, Están. expuestas en el museo también, y fue un trabajo muy arduo porque hubo que desarmarlo totalmente, ver cómo estaba la estructura, y Fernando decidió rehacer esa estructura, bueno, en pos de mejorar la conservación de las capas, ¿no? Y así con todo, con el textil, con las placas de metal, y bueno, eh, salió muy bien. La verdad que lo digo con mucho orgullo, lo digo con mucho orgullo, fue un trabajo hermoso bueno, de todo el equipo, maravilloso. Y yo había hecho dibujos de las placas mostrando los deterioros de cada una. Sí. O sea que además, ¿Qué me estás hablando? Sí. o sea que además hiciste una documentación de lo mismo, del trabajo. No, yo pensaba, esto fue un equipo interdisciplinario que en algunas entrevistas del museo desde dentro ha surgido, porque justamente estaba Fernando Veneroso, estaba Gabriela Mirati, que la entrevistamos cuando estuvimos hablando del depósito de colecciones arqueológicas, porque Gaby trabajó sobre las piezas metálicas. Estuvo Alfonsina Elías, que también la entrevistamos, y ella estaba ahí en el equipo. Bueno, estabas vos, un montón de Silvana, obviamente, y un montón de otra gente que después siguió trabajando también y que siguen siendo especialistas en conservación en otros museos. Y aparte, ¿qué fue? Fue un trabajo de verano, ¿no? Si mal no recuerdo, ustedes estaban ahí a pleno con las capas, intensivamente trabajando durante varios meses. Me parece que empezamos en febrero. Claro. Sí, me parece que fue en febrero. Febrero, creo que duró 2 meses, 3. Intenso. No me acuerdo, mirá, no me acuerdo mucho. Quedó el gusto, el placer y el conocimiento de haber hecho el trabajo, y bueno, después uno se olvida un poquito del calor y demás, no importa, pero sí. Bueno, maravilloso. No, y pensaba también en relación a esto que vos nos contabas. Bueno, claro, o sea, primero estuviste trabajando mucho específicamente con dibujo científico, con Pedro, después con Pepe Pérez Goyán empezaste a trabajar ahí dentro de lo que sería la reserva o el depósito de colecciones arqueológicas, que bueno, ahí te conocí yo y te conocieron varias amigas también, que estábamos ahí trabajando, remontando, rotulando piezas, viendo el estado de las piezas y todo con Gaby Amirati, y después ya también con todo este aspecto de montaje. Esto que preguntaba Lu recién, o sea, ¿hay alguna muestra de la cual vos digas, tengo el recuerdo, o digamos dentro, tal vez no de estas fotos que mostramos, ¿no? Pero digo, de que vos hayas sentido que eso fue un antes y un después, o para vos, o para justamente todos los compañeros del equipo de trabajo cuando lo estaban haciendo, cuando vos lo estabas viviendo? Pregunto. Linda pregunta. No sé si te la puedo responder, porque cada caso es tan particular y tiene lo propio, y yo es como que me meto de lleno, así como me he metido en muchas vitrinas porque había que arreglar cosas, en cada trabajo me lo apropio, y bueno, y después trato de devolverlo de la mejor manera. Entonces me parece que cada una tuvo lo suyo, pero quizás la del NOA, de la Puna al Chaco, que fue de la Puna al Chaco, que fue hace tanto me voy olvidando los nombres, perdón, fue durante mucho tiempo, y esta también fue bueno, si bien hubieron personas de afuera del museo que han trabajado, pero bueno, Pepe también me ha convocado, bueno, esto es lo que vos decías recién, ¿no? Y el trabajo con pasantes y demás, y fue muy arduo, porque fue mucho tiempo, luchábamos también con algunas cosas de presupuestos de más, y bueno, pero fue muy lindo. También ahí aprendí otras cosas
junto con Fernando. Con Fernando se aprende mucho. Sí. Y se aprendió mucho, creo que todos aprendimos mucho en el museo. Es un ser también muy especial. Sí. No sé si te lo respondí, pero... No, pero estuvo bueno, yo creo que estuvo buena la respuesta. Y pensaba en algo que vos me habías comentado ayer muy al pasar y que creo que Lu no sabe, y ya lo vamos a compartir con el público también, porque digo, vos mientras tanto, además de todo tu trabajo y toda esta pasión que le has metido al museo, digo, fuiste desarrollando digamos, tu carrera también como artista plástica, digo, fuiste haciendo cosas y además fuiste, digamos, teniendo tu familia y era interesante pensando en algo que me contabas de que de repente te querías subir una escalera embarazada y Pepe no te dejaba, ¿no? O sea, y ahí cambiaste, tuviste que cambiar, digamos, de área también, o sea, que ahí otra vez tuviste que circular por otra área en una época donde no había redes sociales. ¿En qué área estabas? Estaba en prensa. Silvia, no lo sabía. ¿Viste? Ay, no te mandé la gacetilla. Sí, estaba muy avanzado el embarazo, se estaba haciendo, se estaba montando Los Señores del Jaguar, y yo quería trabajar en esa exposición y Pepe me dijo, ni se te ocurra, vos tranquila, vas a hacer tal cosa. Pero no sé mucho no importa, vas a aprender. Y otra vez, y así, bueno. Y perdón, además... ¿no? Algo que me parecía interesante de lo que vos me contabas, claro, era otro estilo de área de prensa, porque además era otra forma de prensa y de comunicación, ¿no? Entonces, me decías que contá un poco qué tenías que hacer, porque es muy diferente, digamos, a lo que hacemos ahora. Era muy diferente y la panza pesaba también. Entonces yo me iba con las gacetillas que preparaba Alicia Menices en ese momento, que era la secretaria en el museo, y me iba al diario La Nación, por ejemplo, porque yo conocí a una persona que había hecho en un momento determinado, había estudiado puesta en escena y demás, entonces, ay, por favor, ¿con quién me puedo comunicar? Porque hay que hacer esto y lo otro. Bueno, pedí por Alicia Arteaga. Y yo no la conozco, ¿cómo hago? Bueno, la cuestión que yo pedía por quien me decían, porque las gacetillas había que entregarlas. Entonces, me acuerdo de un día que estuve esperando más de 2 horas para que ella, sentadita en el hall del diario, para entregar en un segundo y explicar algo de lo que se trataba. Y bueno, y después hice una nota bárbara. Y así iba a todos los diarios, a Clarín, a Página. Página estaba más cerquita del museo. Bueno, pero sí, ese fue otro trabajo. A mí me confieso que me divertía más y me gustaba más los trabajos con mis compañeros. Los montajes, los dibujos, todo. El tener el intercambio con el otro no tiene precio. Es así. Y aparte mucho trabajo con colecciones. Me parece que eso es algo que pensando, ¿no? Como siguiendo con este derrotero, pensaba en... Justo ahí hubo un ruido de fondo, no sé si se escuchó, digo, pero bueno, esto del trabajo de colecciones pensaba en que después, justamente cuando Pepe deja el museo, se va a trabajar al Histórico Nacional, ¿no? Asume Miriam Tarragó, que vos ahí estuviste de nuevo trabajando con colecciones de otra manera, ¿no? Habías mencionado recién, pero digo, porque aparte tenemos registro fotográfico de eso también, entonces digo, si querés compartir un poco. Sí, y yo seguía trabajando en el área de arqueología, con Gaby y demás. Bueno, pero ya con otras cosas, rotulando siempre, limpiando, rotulando, restaurando, si se quiere, por decirlo de alguna manera, nunca interviniendo tanto, por supuesto, con los temas de conservación también,
Eh, y sí, esto de limpiar las piezas, creo que con Gaby y la gente que trabajamos en el depósito, hemos limpiado tantas piezas y tantos lugares y acomodado y ver de qué manera se podían poner mejor y demás. Bueno, fueron muchos años también que yo trabajé ahí y también fue un trabajo rico desde otro lugar. Claro. Y las colecciones, yo les voy a contar algo, cuando yo trabajaba en el depósito de arqueología y a veces llegaba antes y estaba solita, a mí me encantaba. Entonces, a mí me encantaba estar sola ahí. Generalmente tenía que estar arreglando alguna pieza. Pero entonces, ¿yo qué hacía? Me iba, bueno, no conocen todo el mundo el depósito, pero en el fondo del depósito, la pared del fondo, es a una estantería de piso a techo con urnas santamarianas, que son hermosas, hermosas. Que me disculpen los arqueólogos, pero desde el punto de vista artístico, como decía Pedro Krapovicas, mirá, mija, lo que hacían estos ñatos. Es maravilloso. Yo se los cuento y se me pone la piel de gallina, pero entonces yo prendía la luz y era como que las iba a saludar. Me paraba frente a esa pared y las saludaba, pero de verdad que las saludaba y les daba las gracias. Esto es una cosa que no me pregunten por qué lo hacía, pero me surgía y supe de gente que por ahí si se quedaba sola tenía miedo ahí adentro. Yo jamás, yo me sentía acompañada. Un lugar para mí que quedó en mi alma, en mi corazón, es hermoso. A pesar del frío que siempre hace ahí adentro. Pero bueno, esto es algo lindo para mí. Sí, sí, la reserva es fría, es cierto, pero tiene, bueno, tiene esa maravilla de justamente poder encontrarse con todas estas historias a través de estos objetos, ¿no? Que bueno, que de todas maneras digo, a los visitantes, si ustedes, cuando el museo vuelva a abrir, sigo avisando esto porque nos olvidamos de decirlo al principio, el museo todavía sigue cerrado al público, estamos trabajando pero bueno, por ahora está cerrado. Entonces, pero cuando vuelvan a venir, a ver, muchas de esas piezas se pueden ver porque hay urnas santamarianas que están en la muestra de la Puna del Chaco, una historia precolombina, digo, como que permite darnos una idea de ese universo y de toda esa diversidad. Pero yo pensaba también que después de nuevo volviste también a moverte por otras áreas, porque... Yo me perdí, decime dónde. No, pensando en tu trabajo, que empezaste a trabajar en etnografía con la colección plumaria con Silvana Di Lorenzo, que a Silvana también la entrevistamos para el Museo Desde Adentro y estuvo hablando de eso, así que seguramente en alguna parte vamos a dejar el enlace para que ustedes hagan clic y vean la entrevista porque también está buenísima. Pero vos aportás la otra pata, digamos, de la investigación de Silvana. No, digo, si son pajaritos, digo, hay dos patas, bueno, vos tenés... Claro, son las dos patas, ahí está. Muy bueno. Ahí está. Estoy prendida a fuego, discúlpenme. Es buenísimo. Sí, eso fue maravilloso también, porque un fin de año Silvana me dice, ay Silvia, quiero hablar con vos. Estoy en un proyecto, quiero hacer un proyecto con material plumario y necesito una dibujante. ¿Te gustaría trabajar conmigo? Como en los cuentitos, ¿viste? Y le dije, pero ¿qué querés que haga? Que dibuje, vos sos dibujante. Ay, nunca dibujé plumas. No importa, es el momento. Real. Y le dije, bueno, me encantaría. ¿Y qué haríamos? Bueno, eso te lo cuento más adelante, ya está. Fue maravilloso. Y al año siguiente, pues eso fue para fin de año, y al año siguiente empezamos a trabajar, me empezó a acercar bibliografía, teníamos los martes de plumas, porque trabajábamos los días martes, yo estaba todavía en la reserva de arqueología, con lo cual me cruzaba a etnografía, me mostraba, me iba explicando, y era un mundo
tan distinto, pero tan diverso, porque de la cerámica a las plumas, bueno, todo muy diverso y ahí, bueno, me empecé a enganchar, me empezó a contar cosas, a dar biografías, leía y demás, y ver los tocados. Me salió, mirá, me salió los tocados porque, Pero sí, bueno, la gente no sabe, pero empezamos a trabajar con los tocados chamacocos del Paraguay, y claro, fueron los primeros que trabajé, así que se ve, ahí estábamos, ay. Me salió directamente porque fue lo primero que trabajamos, entonces es como, claro. sí, y ahí estamos viendo con fotos que habíamos sacado, bueno, cotejando cómo estaban enlazadas las plumas, porque lo que Silvana me pidió, que lo hacíamos juntas, ¿no? Ver, esta es la investigación, ver cómo, justamente, cómo era ese enlace, pero una vez que lo veíamos, lo fotografiábamos, yo los dibujaba. Ah, Entonces, bueno, pude hacer también, muniéndome de distintas bibliografías sobre dibujo, volvemos un poco al dibujo científico, ¿no? Acá no es. Alguna plumita un poco más artística traté de hacer, más plástica, digamos, porque. Pero. Ahí bueno, está. acá justo un poco Ay, más abajo en la foto, no sé si hay varias fotos, acá es una mezcla de cosas, pero ahí justo debajo tenés sí, algunas bueno, de las esta plumas. es una vara emplumada que usaban los chamanes cuando lucían, cuando se ponían esos tocados. Y después en los otros dibujos estoy haciendo eh, muñequeras. Estoy Ah, pintando, todo es acuarela, pintando las muñequeras o tobilleras que usaban estos personajes, ¿no? claro. Y bueno, también fue un trabajo maravilloso hacer esto, que nos permitió viajar un montón, ir a Eso te iba a distintos preguntar. congresos. Ah, Sí. No, porque como parte de este proyecto ustedes viajaron también, ¿no? Y estuvieron en distintas instituciones, sí, y hay historias también de esos viajes. No sé si querés compartirnos. muy, muy lindo, sí, Sí. porque bueno, porque no era solo hacer el dibujito o ver que, no, era todo un trabajo muy completo y complejo. Bueno, acá estamos, bueno, Silvana sacando fotos y yo también documentando un poco creo que era una corona que había ahí. Esto es en el Museo Boyani de Asunción de Paraguay, que pudimos hacer una entrevista en su momento a su director, y fue maravilloso porque estábamos en Paraguay, la cuna de estos tocados, y entonces era alucinante, la Claro, verdad. aclaro para la gente que nos escucha que estos tocados se los conoce como los tocados chamacoco, porque es uno de los nombres que se le da al pueblo originario que Ah, utiliza estos tocados, pero que también son conocidos como ishir, son los tocados sí, ishir o chamacoco, que en algún momento estuvieron exhibidos en el museo, en la muestra sí, entre el exotismo y el progreso. Después de eso se retiraron de exhibición, se cambió, digamos, cada tantos años se van rotando los objetos en esa claro. muestra, y ahí es donde ustedes empezaron a hacer esta investigación, que además, esto que Lu te preguntaba, ¿no? O sea, fueron a este museo, fueron a varios otros museos también, ¿no? Así para hacer este rastreo. Fuimos fuimos a congresos. El primer trabajo lo presentamos en el Congreso Textil de Chile, eh, eh, y también la verdad que fue excelente porque eso nos dio como mucho empuje y bueno, Silvana Di Lorenzo tiene una capacidad para crear proyectos y hacer cosas y un empuje, y yo siempre me dejo arrastrar en esas cosas porque me encanta. Entonces, es que es maravilloso porque una cosa iba llevando a la otra, entonces un trabajo, una vez que habíamos visto, bueno, podemos dibujar cómo está enlazada la pluma en el textil, bueno, ahora vamos a ver cómo está enlazada dos plumas en una hilera.
Entonces, poder hacer todo eso, todo te va llevando. Claro. Y eso fue maravilloso. Hicimos unos cuantos trabajos presentando en congresos en Bruselas, en México, en lugares, la verdad que muy importantes. En Yo Bolivia, muy bueno. quería, justo conociendo esos dibujos de los entrelazados de las plumas, Mm, quería hacer una pregunta que es, porque existe la fotografía como método de mm, registro, ¿no? Documental. ¿En qué situación se elige hacer dibujo mm. como parte de esto de la investigación científica? Me viene a Está la bueno. cabeza los dibujos del entrelazado de las plumas, pero me gustaría que vos lo cuentes. Claro. No, está buenísimo poder aclarar esto, está bárbaro, porque los dos son registros. Nosotras con Silvana hicimos un trabajo al respecto, porque los dos son registros, el fotográfico y el de dibujo, que es primario, digamos. Pero con lo fotográfico nos permitía, o digo, verlo entre las dos, esto de a ver qué te parece, cómo es tal cosa, y después plasmarlo en el dibujo, y además no manipular más la pieza. Esto es importantísimo desde el punto de vista de la conservación, dejar de manipular el objeto, en este caso el tocado, o una cerámica, o una piedra bifaz, o un óseo, cualquiera. Teniendo en cuenta, me parece que lo principal es tener en cuenta eso, la conservación. Entonces, sacar la foto y después, con la foto, poder hacer más registros desde el dibujo. Porque además, me parece, y como dibujante, yo defiendo mucho también esto, que uno puede jugar desde otro lugar también, porque con la foto también, porque, pero hay otra, no sé cómo sería la palabra, otra, eh, a ver si me sale, otra manipulación, digamos, hasta de lo que uno quiere hacer, de lo que uno piensa. Tenés, si bien la foto es inmediata, pero el dibujo también puede serlo, y tener la posibilidad, porque una vez que se guardó la pieza, se guardó. Y hay que volver a pedir y a ver cuándo se puede sacar y bla, bla, bla. Entonces, ¿tenemos la pieza? Bueno, saquemos todas las fotos que podemos. Y después se trabaja sobre eso. Y es una forma de cuidar el acervo, el patrimonio. Y yo pensaba, por ejemplo, que si vos tuvieras, por ejemplo, estos tocados, así como está la foto, que justo están mostrando los dos tocados cuando Sí, se mostró el trabajo que ustedes hicieron en sí. el museo, que la gente se pudo acercar a verlos de cerca, Ujú. valga la redundancia. Y yo pensaba, si vos tuvieras que dibujar esto, seguramente la foto está registrando todo, inclusive la gente alrededor, la mesa, los detalles del Sí. fondo. En cambio, si vos lo dibujás, solamente dibujás el objeto, digamos, o elegís destacar una parte del dibujo y nada más. Digo, no es necesario que todo lo que la foto registra esté, a menos que estés haciendo, no sé, un retrato congelado de lo que pasó ahí en Mm. el momento, ¿no? Pensando también en cómo es tu mirada también a veces sobre estos dibujos. Mira, lo principal para el trabajo nuestro, para la investigación, era ver las plumas, Ah, empezar a conocer qué tipo de plumas tienen, de qué parte del ave son, cuántos, eh, cuántos tipos de aves componen estos tocados. El primero que se ve, el más grande, es una cabeza de pato, es un tocado de pato. no, estaba Sí, pensando que para esto ustedes también lo convocaron a Diego Olivera, que él sí, trabaja, que es especialista en aves, ¿no? Digo, claro, porque sí. claro, eso te iba a comentarles, porque ese día él había estado hablando también de las distintas aves que conforman los tocados, cuáles son los nombres de cada plumita, por qué tal o cual cosa, y fue un amalgamiento entre los tres maravilloso.
es algo, por eso digo, cada etapa tuvo y tiene su riqueza. Y yo siempre la abordé con la alegría que se los estoy contando. Sí. Y bueno, y del que se ve en el fondo, yo después en algún momento hice una acuarela, porque son unos colores tan alucinantes, que las fotos está bárbaro. La verdad que a mí me encanta todas las fotos que le hemos tomado. Y le tomaría ahora distintas, pero también hacer una acuarela un poco más suelta, más con otros colores, no cambiándole los colores, quiero decir, con los colores, pero sí, así como hiciste vos. Claro. Desplegados. Desplegados. Es de mucha riqueza también, es un trabajo muy, muy hermoso el que hicimos. Estaba pensando mientras te escuchaba con esto del dibujo, a mí lo que me ha pasado muchas veces viendo dibujos tuyos de piezas es como determinado acento, ¿no? Expresivo, que llama la atención a la mirada de determinado aspecto de un objeto. Gracias. Riquísimo eso. Gracias. Bueno, eso lo pude hacer en parte, por ejemplo, con las piezas de etnografía, en que pude soltar un poco lo que es el dibujo científico, porque yo me lo planteé, y lo planteé a las autoridades en ese momento. Lo haga como vos sientas, me dijeron. Mirá. Fue muy bueno. Mirá. Entonces fue como, si bien había que dibujar lo que se veía, no se podía hacer otra cosa, pero el poder, también uno es como que lo toma, ¿no? Toma lo que está viendo y lo metaboliza un poquito, lo trabaja y después lo da. Yo por lo menos siempre trabajé desde ese lugar. Y yo creo que algo de esto, y algo de este ida y vuelta, no solamente del disfrute tuyo y el placer en el trabajo, esto que decíamos al principio de la conversación, ¿no? Que ya casi se nos está yendo el tiempo, pero bueno, no quería dejar de rescatar y de destacar justamente esta cualidad, por un lado tuya, de justamente, no importa en qué área estuvieras, siempre esa sonrisa, ese disfrute, y en ese sentido también mucho sentido del juego y del humor, digo, tomándose el trabajo, golpeando el micrófono, tomándose el trabajo en serio, tomándose las cosas en serio, pero también eso. Entonces, hay dos fotos que vos nos mandaste que dijiste, no, fíjense, yo no sé si las voy a mostrar o qué, pero Silvia, yo creo que sí las podemos mostrar. ¿Cuáles? A ver, una es simplemente para que ustedes vean esto que yo digo de lo de la sonrisa. Es justamente montajes, festejos, no digo, todo esto donde la vemos a Silvia en distintas situaciones, rodeada de gente en general, pero a la vez, o sea, siempre con esto, ¿no? Con esta relación entre el compañerismo, el sentido del humor y el trabajo, pero con mucho de eso por un lado que digo, ahí tenés, por ejemplo, no sé, ahí en el extremo la veo a ella con Vero Jere asomándose mientras están pintando una de las llamas de madera que todavía son nuestros asientos de la muestra de la Puna al Chaco, o bueno, poniendo ahí, digamos, con el montaje de la vitrina de Día de Muertos, digo, hay unas cuantas ahí que se puede disfrutar y destacar. Pero adentro de una vitrina. Están evitando que un árbol se caiga arriba. Y con Silvana Di Lorenzo. No queríamos catástrofe. No, la verdad que no estoy segura si están evitando que el árbol se caiga o están empujando el árbol hacia el resto del grupo. Esa es mi duda. La incógnita. Claro, lo dejamos ahí en la pregunta. Pero después la otra que nos la mandaste y yo dije, bueno, ya está, si la mandó, ya fue. Ya es que cuando Silvia cumplió los 30 años de trabajo dentro del Museo Etnográfico, y yo todavía no puedo creer que vos ya has cumplido 30 años ahí adentro porque no es posible, por más que conozca, digo, hijas y familia y todo, le hicimos una fiesta sorpresa. Y justamente acá pueden ver una pequeña celebración justamente de ahí que hicimos del festejo. Silvia no se la esperaba, y digamos, algo que ella comentaba y que yo me había olvidado de por qué tenías ese papelito ahí. Sí, podés decirlo vos si querés.
ese papelito que estoy sosteniendo es la fecha que dice en el papel grande, que fue la fecha de resolución, de una resolución, ya no me acuerdo qué te conté. No me acuerdo. Claro, bueno, pero Yo mis creo que te habían compañeros, rotulado. exactamente, mis compañeros me dijeron que eso no era ninguna otra fecha, que era mi rótulo de vitrina, de pieza de museo. Tu número de inventario. De inventario. Y bueno, y yo orgullosa, porque el museo está en mi corazón y va a estar siempre, y mis compañeros, y bueno, y ahí está en esa foto Marinita, que ya no está, y bueno, y fue muy lindo que estuviera, y fue muy lindo todo, lo que hicieron, lo disfruté enormemente, así que gracias, Anita, porque vos tenés que ver en eso. Sí, sí, está el video, lo que pasa es no lo encontraba, pero si no lo hubiéramos mostrado también. Sí, 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 el video me acuerdo que lo filmé yo, pero bueno, cuestiones no de lo archivo. tengo tampoco. Silvia, tenemos que, bueno, después deudas pendientes. Yo creo que después de esta entrevista tengo un montón de cosas para mandar. Cruzar archivos ustedes. Totalmente, totalmente. Y en principio, digamos, un poco la idea de conversar con vos era, como te decíamos cuando estábamos hablando previamente, ¿no? De esto, era, bueno, vos podías elegir por qué caminos querías seguir. Mucho de esto fue algo que vos también nos fuiste anticipando, que nosotras nos íbamos acordando mientras íbamos charlando o viendo las fotos, pero como para ir cerrando, digo, vos, ¿hay algo que nos hayamos quedado sin preguntarte o que quieras compartir así de todo esto que, digamos, de este viaje que todavía sigue? Porque vos seguís trabajando, seguís haciendo cosas en el museo, digo, para el IDECU, pero seguís estando ahí y haciendo. Entonces, no sé, si querés o si querés compartir o dejarnos picando ahí también de toda tu otra, digamos, de todo tu otro métier artístico y fotográfico, que es como otro aspecto tuyo que es maravilloso también y del cual casi no tocamos, excepto desde el aspecto del museo, ¿no? Pero bueno, si querías compartir algo de eso, aprovecha ahora. Seguramente que quedaron cosas por hacer y por suerte que siempre van quedando, porque bueno, es ese deseo de seguir haciendo. Y creo que lo voy a seguir teniendo siempre, aunque qué sé yo, hasta no sé, cuando me jubile, a lo mejor voy a ir y puedo sacar una foto de acá. Claro, es probable. Sigo trabajando como vos dijiste, ¿no? Diferente para los distintos grupos del IDECU, ¿sí? Durante el tiempo de pandemia, seguí trabajando online, haciendo los dibujos para los investigadores que necesitaban el trabajo y bueno, y lo continúo haciendo, así que no, eso es bárbaro. Y estudiando mucho, porque sigo estudiando fotografía, haciendo dibujos por mi cuenta como para que la mano no se duerma. Y sí, muchos cursos de fotografía de distintos tipos y demás para seguir trabajando y para seguir haciendo cosas. Uno no puede quedarse quieto. Libro objeto también, recuerdo ahí, libro álbum, libro objeto. Y en algún momento, todavía no, pero ya llegará. Ya la vamos. Llega a su tiempo. Creo que uno a veces quiere buscar las cosas, pero en verdad yo cada vez más creo que a las cosas nos encuentran a nosotros, igual que las personas. No es casual, seguramente que en este momento esté Lu, nos hemos encontrado, y es cierto, quiero decirle, esas charlas en ese momento fueron riquísimas. Hermoso, para mí fueron súper importantes. Muy linda, muy linda. Y bueno, y con vos, Anita, ¿qué decir? Los pups que te hice para la noche en los museos. Es verdad. Yo, Silvia me ayudó muchísimo porque para una de las noches, 2 de las noches de los museos, hicimos intervenciones de poesía y ella armó susurradores, o sea, que son estos tubos donde uno susurra poesía o ciertas palabras poéticas al oído de la gente, y también algo que se llaman PUP, pequeños universos poéticos, que uno diría son paraguas, pero no, son en realidad
realidad paraguas intervenidos para que debajo de ese pequeño universo poético Sí. uno comparta también o una poesía o un microcuento. Y Silvia intervino los que teníamos para esa noche, que todavía están por ahí dando vueltas, los Ay, tenemos. qué bueno. Sí, y fue, digamos, que le dio además una impronta muy etnográfica, porque digamos, yo me acuerdo que fui y le Sí. pregunté, ¿qué puedo ponerle a esto para que sea un pup del etnográfico o un susurrador del etnográfico? Y ella se armó un laburazo, les digo, pero bueno, ya no digo nada más porque no tengo fotos al respecto, No tenemos. pero Todo lo que hice fue muy lindo y todo lo que me pedían y que yo estaba en mis manos, justamente, era hacerlo, claro. bueno, y seguís haciendo, y seguís Sí, haciendo. Y sigo haciendo. Sí, sí, sí. sí. Sí, Así Qué que bueno, ganas de volver a encontrarnos a seguir haciendo cosas. Qué lindo es sí, hablar, sí, pero sí, 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 sí. lindo. Bueno, a bueno. ver, a toda la gente que nos acompaña, seguimos con actividades virtuales, seguimos con actividades fuera de sede. Tenemos, o sea, estamos trabajando como para poder dentro de poco poder recibir aunque sea grupos y eso, pero por ahora no tenemos confirmado, así que no vamos a Fecha. anunciar nada. Pero estamos trabajando, no se crean que no, y aparte estamos yendo a trabajar al museo, así que digamos, eso también. Así que en principio eso, agradecer a quienes nos han estado acompañando. Esta entrevista fue grabada, pero si ustedes quieren dejarle alguna pregunta a Silvia, pueden dejarla en el chat. ¿Sí? Esto va a estar transmitido en Facebook y en YouTube del museo. Entonces pueden dejarla ahí, nosotros después se las acercamos las preguntas a Y Silvia en los comentarios en los también. comentarios. Seguimos en la semana. Ahí. Exactamente, exactamente. Y bueno, y a ver, seguramente vamos a seguir enterándonos de más proyectos de Silvia y obviamente también va a seguir el museo desde adentro, así que por supuesto mes que viene nueva entrevista y todo eso. Así, y si no, y si se perdieron todas las anteriores, porque hablamos de Fabiana Bugliane, hablamos de Mónica Verón, hablamos de Verón Williams, hablamos de Silvana de Lorenzo, de Gaby Amirati, de Alfonsina Elías, de Fernando Veneroso, entre otras personas que han pasado por el ciclo, están todas subidas tanto en nuestro canal de YouTube como en nuestra página de Facebook, y especialmente la entrevista de Silvana tiene mucho que ver con esto que Silvia estuvo compartiendo de lo plumario, así que si se quedaron con ganas de más también desde ese lado, pueden buscarla y ahí van a encontrar, digamos, Silvana va a estar contándoles la otra pata de esto. Así También que pueden encontrar todo en la página web del museo. es verdad, que Lu viene trabajando muchísimo con eso también, así que ahí tenemos. Pero bueno, Silvia, muchísimas gracias por habernos A acompañado ustedes. hoy. Cosas, Y, Gracias. y bueno, saludamos a toda la por gente, favor. les deseamos que tengan buena semana. Gracias. Lu, ¿vos querés Que decir lo algo? hayan disfrutado, no, espero que hayan disfrutado del otro lado de esta entrevista tanto como, bueno, nosotros de este lado, la verdad es que es hermoso poder juntarnos y charlar. Bueno, no, nada más, gracias Silvia, gracias por la entrevista y Gracias. gracias por compartir el trabajo, la posibilidad de compartir el tiempo Un de trabajo placer. con vos, la verdad es que es un placer, nada Gracias. más. Para mí también un placer y gracias por esta invitación. Me encantó. Las quiero. Gracias. Así seguimos haciendo de paso memoria y archivo, ¿eh? Claro. Está bárbaro. Bueno, saludos Bueno, a toda la un gente que nos abrazo a acompaña todos, y chao, hasta la próxima. a la próxima.